Bien, seguimos con la segunda parte de nuestro video, hablando de los recursos. Entonces habíamos dicho que los recursos no son solo el dinero que tienen las organizaciones, sino que tienen que ver con todos los activos o propiedades que tienen las empresas y las organizaciones para producir un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, en el video anterior vimos una clasificación de recursos y ahora lo que vamos a hacer es ver una segunda clasificación de recursos, ¿ya? La clasificación número 2 es una clasificación que habla de recursos tangibles e intangibles. Y entonces, los recursos tangibles son aquellos que se pueden ver o cuantificar, se pueden contar, se pueden tocar, y son definidos. Y los intangibles son un poco más difíciles de definir porque son eh, los que se han acumulado a lo largo del tiempo y básicamente tienen que ver con las costumbres de las personas y de cómo hacer las cosas. Entonces, ahí se ve la dimensión humana de la administración de empresas o de organizaciones, ¿no es cierto? Habíamos dicho que una organización es un conjunto de personas y si esas personas trabajan bien, en su conjunto, tienen buenas costumbres, costumbres productivas, costumbres que les permiten producir mejor, esos son recursos importantes de la organización. Entonces, bueno, ahí están ejemplos de recursos tangibles, ¿no es cierto? El autor nos dice que los recursos tangibles pueden ser los financieros, los organizacionales, como la estructura, un recurso físico, como la planta o las instalaciones de distribución, y también los tecnológicos. Todos estos recursos se pueden ver y cuantificar, ¿verdad? Y en cambio los recursos intangibles tienen que ver ya mucho más con el conocimiento, con la confianza, con la capacidad científica de innovar, de crear nuevas maneras de hacer cosas o de crear nuevos productos o servicios. Y también dentro de lo intangible es la buena reputación. Es decir, cuando yo voy y me enfrento a una organización o a un producto o un servicio y veo que ese es un producto confiable, que es una organización confiable, ese es un recurso valioso. Entonces, por ejemplo, hablando de una organización privada, una empresa privada, un banco. Cuando yo voy a un banco, uno de los recursos más importantes del banco es su buena reputación. Eso me genera confianza. Y también en el orden público, ¿no es cierto? Cuando yo me voy a una organización como por ejemplo una corte, ¿qué tanto peso tiene la reputación de una corte en su cumplimiento de objetivos? O la Policía Nacional, por ejemplo, y todas las instancias, ¿no es cierto? Entonces, los recursos intangibles tienen que ver con la reputación, tienen que ver con el conocimiento, tienen que ver con la capacidad de estas organizaciones de crear un producto o un servicio y son básicamente costumbres en ese sentido. ¿Ya? Para finalizar este video, eh, vamos a ver este texto. Dice, los recursos crean valor cuando la compañía los usa para producir capacidades. Y de estas algunas se vuelven competencias centrales y con suerte también ventajas competitivas. Lo que nos dice el autor, Heath, es que hay ciertas compañías que usan sus recursos y los combinan para crear capacidades. ¿Qué son capacidades? Son básicamente la forma de hacer las cosas. Tiene que ver mucho con los recursos intangibles y cómo esos recursos intangibles y tangibles se combinan para que la compañía sea excepcional. Hay ciertas compañías que saben hacer ciertas cosas mejor que el resto y eso se debe a que combinan sus recursos de mejor manera, ¿ya? La tarea de este video es analizar el siguiente texto. Por sí solos, los recursos no permiten a las compañías crear valor para sus clientes, como fundamento para ganar rendimientos superiores al promedio. De hecho, las compañías combinan recursos para forjar capacidades. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes lean este texto y lo piensen, lo interpreten. Díganme en la tarea del aula virtual, ¿qué significa esto de forjar capacidades para ganar rendimientos superiores? ¿Ok? Muchas gracias.